Sitio, el arte de cambiar, al coach Faber Solano. Hola Faber, ¿cómo estás? Hola, Cari, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo Muy estás? bien, acá un placer verte otra vez, hacía mucho que no nos veíamos. Así es, sí, habíamos tomado una pequeña pausa, pero ya estamos aquí de nuevo con todos los oyentes, con todas las personas que nos ven a través de las redes y que estamos aquí para seguir en ese proceso de crecimiento que veníamos, en ese proceso de reconocernos, en ese arte de mirarnos a nosotros mismos y de seguir aprendiendo a que podemos cambiar, que todo lo que deseemos en nuestra vida o que muchas de las cosas que deseemos en nuestra vida, de nuestra forma de ser, por ejemplo, pueden cambiar. Eso Tal es lo cual, importante. tal cual. Faber, no dejo de mirar un cartelito que tenés atrás tuyo y que te ilumina de tan linda manera, ese cartel que dice éxito para la gente que solo nos está escuchando. Tiene un hermoso cartel que dice éxito. ¿Cómo no mirarlo? Ay, sí, bueno, vamos a ir llenándolo poco a poco esta parte de acá con palabras y vamos, esa es la primera que acabo de pegar hace un tiempo y ya vamos a ir llenando esta parte de acá con varias palabras que me gustan, por ejemplo, el amor, la persistencia, la disciplina, el compromiso, el interior, el niño, sí, hay muchas palabras que vamos a ir poniendo ahí en esa pared y que, bueno, van a poder ver los oyentes después a través de las redes y conectarse con la que deseen, con la que les Claro, resuene en su interior, ¿sí? Y bueno, vamos de a esa, pedir palabras, ¿eh? sí, de esa precisamente, de esa palabra, pues al final ya quiero compartirles que el éxito no es más que lo que nosotros queramos lograr, ¿sí? Tenemos que, de cierta manera, olvidarnos de esos paradigmas que nos, de cierta manera, en algún momento nos hayan impuesto como sociedad, que el éxito solamente es tener dinero, es ser una persona reconocida e importante, y al final es que el éxito es lo que tú quieras lograr y lo que te haga sentir tranquilo, feliz, conectado, que te hace sentir que estás conectado contigo mismo. Eso al final es lo que para mí, desde mi observador, significa esa palabra, ¿sí? Que es que estés conectado contigo, con lo que realmente deseas en tu vida. Ya es importante identificar qué cosas han sido impuestas o propuestas por la sociedad y qué realmente es lo que queremos nosotros, ¿no? ¿Cuál es ese éxito que yo quiero realmente y no el que me ha sido impuesto de alguna manera? ¿Sí? Pero bueno, eso podemos hablar acerca del éxito en otro programa. Bienvenido sea, me encantó. Claro que sí, Me encantó, claro que sí. Faber. Pero hoy vamos a hablar de esto, porque a mí me quedó lo que Ujú. pusiste picando, ¿no? Aprender o Sí. desaprender. ¿Qué hago? ¿Sigo aprendiendo o no aprendo más? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que todos los días estamos aprendiendo y sin duda pienso que aprender es algo que hemos venido haciendo desde niños, ¿no? ¿Sí? Desde pequeños aprendimos un lenguaje, aprendimos un acento también en ese lenguaje, ¿sí? Si el español, por ejemplo, el idioma, lo aprendimos, pues adicionalmente aprendimos un acento. Ustedes, los argentinos, hablan de forma diferente a nosotros los colombianos, a los chilenos hablamos diferente, a los peruanos hablamos diferente, y es más, dentro del mismo país incluso ¿Es hay verdad? acentos diferentes, ¿sí? Y eso lo aprendimos desde pequeños, ¿sí? Aprendimos a caminar, nos caíamos cuando estábamos aprendiendo a caminar, nos volvíamos a parar y seguíamos aprendiendo cómo era la forma de caminar, aprendimos cosas de nuestros papás, formas de ver la vida, ¿sí? Y todo este tiempo a lo largo de nuestra existencia hemos estado aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo. Ahora también está el desaprender, ¿no? ¿Sí? Que el desaprender es básicamente dejar eso que ya aprendimos. ¿Por qué? Porque existen otras posibilidades, existen otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, pues el idioma que yo hablaría hoy sería inglés, ¿sí? Nativo.
pero hubiera podido aprender otros idiomas, como el español, ¿sí? Pero entonces, si yo desaprendo, es dejar eso que ya aprendí, de cierta manera, que no me está funcionando sobre todo. Y hoy vamos no solo a hablar del aprender o desaprender desde lo que hacemos solamente como seres humanos o del conocimiento que tenemos en alguna profesión, sino que lo vamos a enfocar sobre todo en quiénes estamos siendo, ¿sí? En nuestro ser, una mirada más interna, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente queremos aprender hoy? ¿Pero para qué? Para mejorarnos a nosotros mismos, ¿sí? Como seres humanos, alguna conducta, algo específicamente de la personalidad. ¿O qué necesitamos desaprender de nosotros mismos? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo me encuentro ante una situación específica y esa situación a mí me causa enojo y yo reacciono de una manera que al final, después de todo el evento, me doy cuenta que cometí un error, que reaccioné y dije unas palabras que no eran las adecuadas a la persona que estaba al frente mío, que accioné o que reaccioné de alguna manera que hirió a la otra persona también. Y después me doy cuenta de eso y sé que eso es algo que me está afectando también y que esa conducta o ese comportamiento me ha venido afectando a lo largo de mi vida, pues es importante que yo empiece a pensar cómo desaprender esa forma de reaccionar ante esos eventos, ¿cierto? Cómo Claro. manejar ese enojo de manera diferente, ¿cierto? Y que empiece también a ver que hay otras posibilidades. O sea, esa no es la única manera de reaccionar frente a lo que nos pasa, ¿cierto? Sino que existen otras posibilidades. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo un poquito para que la gente se vaya como enfocando en qué es lo que vamos a ver aquí en aprender o desaprender, qué es lo que quieren desaprender, qué si quieren aprender y cómo les voy a mostrar ahora más adelante 3 pequeños enemigos que nos impiden aprender, ¿sí? Eso es lo Me que vamos a hacer. trajiste tres. Sí, Tres sí, hoy enemigos, trajimos 3. Sí, bastante. hoy trajimos. Hay que estar con tres enemigos, ¿eh? Pero Sí, bueno, vos te la bancás, Faber. Muy bien. sí, no, y esos, precisamente esos enemigos son de nosotros mismos, ¿sí? No es que la responsabilidad está en los demás, sino que la responsabilidad está en nosotros, de cómo aprendemos a comportarnos, cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones, cómo aprendemos a accionar en pro de lo que sí queremos y cómo desaprendemos lo que normalmente no nos viene funcionando, ¿sí? Lo que no nos viene funcionando acerca de nosotros mismos, ¿sí? Es importante que, por ejemplo, en la parte de desaprender, nos hagamos unas preguntas, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacerse preguntas? Porque normalmente venimos actuando de una manera, ¿sí? Venimos actuando de manera transparente, de cierta forma, y cuando digo transparente es que nos hemos venido comportando a lo largo de nuestra vida de una forma determinada, ¿sí? Cuando te daba el ejemplo del enojo, eso puede pasar, por ejemplo, también, no sé, para el tema de cuando estoy contento también, cómo reacciono, cuando estoy triste, cómo reacciono, cuando me siento frustrado, cómo reacciono, cuando tengo miedo, cómo reacciono, ¿sí? Y en ese momento es importante que la gente se pregunte, ¿quién está haciendo? Por ejemplo, si me siento triste, pues normalmente lo que pasa es que me siento intranquilo, me siento incómodo, veo la vida de una manera pesimista. O por el contrario, puede pasar que algunas personas cuando se sientan tristes, específicamente lo que hagan es, no, hay que buscar la manera de salir de este estado y busco la forma de tener una conversación con alguien que me ayude a ver posibilidades diferentes. Entonces, lo importante es que a la hora de desaprender algo que no nos está funcionando, la gente haga conciencia de quién está haciendo en ese instante, ¿sí? Claro. Adicionalmente a quién está haciendo en este desaprender, es que también se pregunte qué está haciendo, ¿sí? Si, por ejemplo, es la relación
con mi pareja, con mi familia, con mis papás, con mis amigos, la que no me está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo también en esa relación para que en ese momento la relación no esté funcionando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Ah, entonces, por ejemplo, si es mi pareja, no, lo que yo estoy viendo con mi pareja es que ella tiene esta actitud específica y a mí eso no me gusta. Y entonces eso a mí me genera unos sentimientos de enojo, de malestar, y ahí entonces vuelvo otra vez a quién estoy siendo yo frente a esa situación que se me presentó con mi pareja, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, no me gusta que deje algo de desorden en la cocina, y yo voy y miro, y entonces, entonces resulta que voy y miro, y aparte de eso, entonces yo tengo un comportamiento de ver esos platos desordenados, o esas ollas desordenadas, esos sartenes desordenados ahí. Yo tengo un comportamiento frente a eso y entonces me enojo, empiezo a hablar de manera fuerte y empiezo a herir a la otra persona de alguna manera, empiezo a decir cosas que no me funcionan. Entonces, es que se pregunten en ese preciso instante también que les está pasando eso, ¿qué es lo que hay que desaprender ahí? ¿Y qué es lo que hay que desaprender en esa específica situación? Pues la forma en la que estamos reaccionando, porque eso en lugar de ayudarnos a solucionar o a mejorar la comunicación o mejorar la relación, lo que está haciendo es que empezó con un evento puntual y se creció muchísimo más, ¿sí? Entonces ahora no solo son los platos o los sartenes desordenados, sino que es el enojo con mi pareja y toda la situación que genera esto, ¿sí? Y es como dijiste ¿Qué? vos también, ¿no? ¿Qué posibilidades me abre el enojo y qué posibilidades me cierra? ¿Para qué me Exactamente. enojo? Entonces, exactamente, es una buena pregunta. ¿Para qué te enojas? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que te está permitiendo esto? ¿Cómo sería, por ejemplo, si en lugar de, aparte de enojarnos, porque no vamos a controlar pues el enojo, porque se puede sentir y es natural sentirlo, pero lo que podemos hacer frente a ese enojo precisamente es hacer un pedido, hacerle un pedido a la persona de esa situación específica que nos está molestando. Es decir, oye, nosotros, por ejemplo, habíamos acordado de que los sartenes no iban a quedar aquí. ¿Puedes hacerlo? En ese instante que estoy enojado, ¿puedes hacerlo? ¿Podrías hacerlo? Yo, Y ¿sabes resulta que, qué te diría? Pues yo sí, soy de dejar los sartenes desordenados, por ejemplo. Yo te diría a mi pareja, a mi amor, a la persona que tenés al lado y que te lo está pidiendo. Esto es muy importante para vos ajá. y vos si me ¿qué me podés contestar? ¿Que sí? ¿Es Bueno, importante el orden? dependiendo, sí, dependiendo de la persona, digamos que este es un ejemplo generalizado, pero, por ejemplo, en ese instante, para mí, digamos que no tiene tanta trascendencia, pero para otras personas tal vez sí la tenga, ¿sí? Claro, esto está, si el otro te dice sí, ya cambia el pedido, porque el Ajá. pedido es a través del amor y cambia el Ajá. enojo, porque la Sí, sí, persona sí. que vos amás o vos querés le molesta los sartenes y es importante, entonces vas a poner toda la voluntad para ordenar los sartenes. Es Sí, un así es. suponer delante de tu ejemplo, ¿no? Ajá, no, y así es. O sea, en ese importante, esa pregunta que acabas de hacer puede dispararle a la otra persona también que ese pedido está hecho de manera amorosa, ¿sí? Y no que Claro. estoy, ay, pero ¿por qué están los sartenes ahí? Yo ya te lo había dicho, y es que siempre es la misma cosa, y entonces si ves, tú no me escuchas, y resulta que a partir de eso, la otra persona también va a poder entrar en un estado defensivo, ¿sí? Ay, pero yo también te había dicho que a mí eso no me importa, y es que a mí me gusta dejarlos así, ya está. Claro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Sí? En cambio, puede ser diferente en hacer un pedido de manera amorosa, como lo acabas de mencionar tú. Decir, oye, esto es importante para ti. Claro que sí, yo lo puedo corregir o podemos hacer un nuevo acuerdo. Entonces, cuando tú los veas desordenados, pues entonces ayúdame, ¿me puedes ayudar?
y se genera una conversación diferente y no hacemos de un evento específico algo muchísimo más grande, ¿sí? Entonces ahí el mensaje es que nos empecemos a mirar en cuáles son esas reacciones, esas acciones, esas emociones que de cierta manera tenemos un proceso para reaccionar ante algo que se nos presenta y que empecemos a preguntarnos, bueno, ¿quién estoy siendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué no estoy viendo? ¿Sí? Porque también puede ser que no esté viendo las posibilidades como la que acabamos de mencionar, de hacer un pedido amorosamente. De decirle a la otra persona, oye, amor, lo que pasa es que acabo de ver que nosotros habíamos hecho un acuerdo y resulta que eso no se está presentando. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo lo podemos volver a renegociar el acuerdo? ¿Sí? Porque los acuerdos no se firman en piedra y es que tienen que ser así, así no. Podemos volver a renegociarlo. Si eso ya no nos está funcionando, pues renegociémoslo. Claro. ¿Sí? Volvamos a hacer un negocio diferente. ¿Sí? Eso es importante. Y entonces, a partir de ese desaprender y de esas preguntas, pues vamos a aprender nuevas formas, ¿no? Porque si ya la nueva forma es hacer pedidos amorosamente, pues entonces vamos a aprender esa nueva forma. ¿Cómo sería un pedido amoroso? ¿Cómo le puedo yo, desde el amor que le siento a la persona que está enfrente mío, o sea, mi pareja, mi amigo, mi amiga, mi papá, mi mamá, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, quien sea que esté al frente en ese momento, pues yo estoy desaprendiendo, pero a la vez también voy a aprender una nueva forma. ¿Una nueva forma de qué? Una nueva forma de ser más amoroso, más cariñoso, más comprensivo, más tolerante. ¿Sí? Que eso que estoy viendo a mí me sea de aprendizaje. Porque muchas veces lo que pasa es que, bueno, ya lo vamos a ver para no adelantarme, pero muchas veces lo que pasa es que y decimos, no, es que usted es el que me hace enojar y por eso yo reacciono así. ¿Sí? El otro. Claro, ¿sí? Y entonces ahí, pues, ¿cómo voy a desaprender si no he tomado responsabilidad de que lo que yo estoy haciendo y quien estoy siendo es parte mía? ¿Sí? No depende exactamente de lo que haga el otro o los otros, ¿sí? Entonces ahí es también invitarnos de nuevo, como lo hemos venido mencionando a lo largo de los programas, a hacernos responsables de nosotros mismos, ¿sí? Y bueno, ya vamos a compartir esos pequeños enemigos que tenemos, que no nos permiten ni aprender ni a veces desaprender, ¿sí? Faber, antes de que avances, quiero decirte Dale. y felicitarte, porque estos ejemplos simples de un sartén es lo que pasa a diario, tal cual. Y es lo que quizás a veces hay oradores que se van a ejemplos grandes, pero no es un ejemplo para la gente común. Esta discusión de la cocina desordenada se da en la mayoría de los matrimonios, y aunque parezca simple. Y es como vos decís, al otro o le afecta mucho o le afecta poco, no se sabe el grado y hasta dónde se puede disparar este enojo. Entonces quiero felicitarte porque de lo simple está lo grande. Así que No, gracias por traerlo. y esa es la idea, Cari. Muchas gracias a ti por reconocerlo y realmente esa es la idea, que nos miremos en las situaciones diarias, ¿sí? Porque y que hagamos vivo lo que escuchamos, ¿sí? Cuando digo hagamos vivo lo que escuchamos, me refiero a que lo que escuché hoy acerca de cómo desaprender y aprender, yo lo aplique en mi vida y lo haga vida en mí. Porque si no se quedan en las palabras y como dice esa frase famosa, las palabras se las lleva el viento muchas veces. Entonces lo que necesitamos es hacerlo vida en nosotros mismos. ¿Y quién empieza a hacerlo vida? Pues yo soy el que empiezo a hacerlo vida. ¿En dónde? En mis situaciones cotidianas, en mis conversaciones con mis padres, en mis conversaciones con mis hermanos, en conversaciones con el resto de mi familia, en las conversaciones que tengo con mi pareja, en las conversaciones que tengo con mis hijos, ¿sí? Ahí es que yo me empiezo a mirar qué es lo que necesito desaprender y qué es lo que quiero aprender. ¿Quién quiero ser en ese nuevo aprendizaje? ¿Sí? Si es que lo más evidente es mirar cómo son nuestras relaciones más cercanas, cómo son las relaciones con mi familia,
¿Cómo son las relaciones con mis amigos más cercanos? ¿Cómo son las relaciones con mis hijos? ¿Cómo es la relación con mi pareja? O sea, ahí es donde todos estos mensajes que hemos estado compartiendo, es ahí donde los tenemos que hacer vida. Porque todo cambio empieza en mí. Y cuando los otros ven que yo estoy cambiando, también van a empezar a hacerse preguntas, ¿sí? ¿De qué le está pasando? ¿Sí? Por lo menos. A este, ¿qué le está pasando? Es otra persona. Parece que ya no es el mismo de antes, el que reaccionaba con enojo, el que no, reaccionaba con ira, el que gritaba, el que tal vez hacía cosas que no, para la otra persona no estaban bien. Eso es, Cari, qué importante que lo digas, porque es importante hacer vida las palabras, ¿sí? Que empecemos a hacer vida. No quiere decir que va a ser un camino sencillo, No, ¿sí? Porque es que toda la vida nos hemos venido comportando de una manera y tenemos hábitos, creencias, formas de ver la vida, y desaprender eso, tampoco es que les voy a decir, ay, sí, ya, sucedió y no, usted ya, mañana es otra persona totalmente diferente a la que venía siendo durante los últimos 30 años. No, va a ser un proceso nuevo de aprendizaje. Así como aprendimos a hablar, la primera vez que hablamos, no hablamos de manera fluida y teníamos todo el léxico que tenemos hoy, ni todo el vocabulario, ¿no? La primera palabra que dimos fue papá o mamá, ¿sí? Y balbuceábamos algunas cosas, decían, ve, y señalábamos con mímica algo. Y eso fue un proceso. Y en la vida también son procesos. Esto de desaprender y aprender no va a ser algo que vas a construir de la noche a la mañana. Va a ser un proceso. ¿Y quién determina el ritmo del proceso? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Entonces vamos a compartir esos 3 pequeños enemigos que muchas veces nos impiden aprender o desaprender, ¿sí? El primero de ellos es pensar que la solución la tienen los demás, ¿sí? Entonces, resulta que la solución a mi enojo y a la forma en la que yo reacciono con mi enojo, la tiene que no dejen los sartenes ahí en la cocina, ¿sí? Y que mi esposa o mi esposo o quien sea la persona que hace esta actividad, no deje los sartenes ahí. Cuando no se dejen los sartenes ahí, yo voy a dejar de reaccionar con ese enojo y de esa forma en la que reaccione. Entonces voy a dejar de gritar, voy a dejar de ponerme con mi cara tal vez con el ceño fruncido, ¿sí? Voy a dejar de hacer eso. Cuando eso pase, que es el evento externo, ¿sí? Yo voy a dejar de ser quien estoy siendo hoy. Y entonces ese es un gran enemigo, porque entonces resulta que yo pongo a depender mi forma de ser y mi forma de accionar de un evento externo. Hasta que eso no pase, pues yo no voy a cambiar, ¿sí? Y entonces no me voy a reconocer, no voy a saber que estoy teniendo enojo, no voy a saber que de cierta manera esas acciones que yo emprendo cuando estoy enojado están generando un conflicto mucho mayor, y no voy a ver que hay otras posibilidades, y posiblemente me quedo muchos años de mi vida o toda mi vida reaccionando frente a cosas que me pasan y no accionando en mi interior, ¿sí? No reconociéndome, no reconociendo qué está pasando en ese instante conmigo, ¿sí? Ese es el primero de los 3 pequeños enemigos que tenemos, pequeños que no son tan pequeños. Tal cual. El segundo pequeño enemigo es: yo no necesito aprender nada más, ¿sí? Entonces muchas veces, incluso personas que no son expertas en la materia, ¿sí? O expertas en algo, dicen, no, es que yo eso ya lo sé. ¿Para qué? No necesito ni siquiera escuchar a otro, porque es que yo ya sé cómo es, ¿sí? ¿Para qué escucho? Entonces ese enemigo muchas veces nos hace pararnos en una posición tal vez de superioridad, ¿sí? Es que yo tengo mucho conocimiento y la verdad es que este conocimiento me permite a mí no escuchar a otros y no aprender de ellos, ¿sí? O no aprender de situaciones que se me presentan cada uno de los días en mi vida. No, yo ya sé cómo
¿cómo es que debo reaccionar frente a esta situación que me está pasando? ¿Sí? Ah, yo ya sé cuando estoy triste qué exactamente es lo que hago. ¿Sí? No necesito aprender nada más de cómo gestionar la tristeza. No necesito aprender nada de que alguien me venga a decir a mí cómo gestionar mis emociones. No, yo no necesito de eso. Y entonces, no necesariamente es porque sepan de manera experta, sí, porque hay obviamente expertos en cada materia, sino que en muchos casos estas personas lo que quieren es defender su verdad, ¿sí? Defender esa forma en la que han venido haciendo las cosas, ¿sí? Y entonces eso nos limita a aprender nuevas formas de cómo se pueden hacer las cosas, ¿sí? ¿Cómo podría yo gestionar de manera eficiente el enojo? Ah, bueno, que puedo respirar y contar hasta 10, ¿sí? Que yo creo que mucha gente debe haber escuchado esto para el enojo, Tal pero cual. yo te aseguro que muy pocos lo hacemos, El ¿sí? Que cuando enojo es impulsivo, va, lanza, lanza. y entonces muy pocos hacemos el tema de respirar, oiga, me conecto con esa respiración en ese momento, muy pocos lo hacemos, ¿sí? Lo sabemos, entre comillas, ¿sí? Sabemos que contar hasta 10 y respirar profundo, sabemos que eso existe, que esa posibilidad existe, pero no la tenemos interiorizada, no le hemos hecho vida tampoco, ¿sí? No sé si has visto que una persona, por ejemplo, enojada, respira de manera más rápida, ¿sí? Está agitado normalmente, e incluso a veces se ahogan en ese enojo porque está con tanta emoción en ese instante que no respira y no se da cuenta y empieza, que se queda incluso así, ¿sí? Es verdad, Así es está. verdad. Y incluso esa persona, pues, como te digo, puede saber que respirar y contar hasta 10 le puede ayudar, pero no lo hace. No lo hace en ese instante porque tal vez conocía eso, pero no lo hizo consciente, ¿sí? Y el último de los enemigos, son muchos más, pero he sacado 3 para esta presentación y aquí en el programa, y es pensar que la edad se interpone antes de siquiera intentar hacer algo, ¿sí? O sea, que el factor edad es algo que se nos interpone antes de empezar a hacer algo, ¿sí? Entonces muchas veces pensamos que ya se nos ha pasado el tiempo de aprender algo nuevo. Es verdad. No, acá en mi país decimos loro viejo no aprende a hablar. Mirá vos. Esa es una creencia que se tiene mucho acá en mi país, es que el loro viejo no aprende a hablar. Y es para decir que muchas personas que ya tienen cierta edad no pueden aprender, por ejemplo, un nuevo idioma, no pueden aprender a manejar el computador, no pueden aprender no sé, a hacer algo que ellos quieran realmente hacer, ¿sí? Incluso no solo que quieran hacer, sino que piensen dedicarse a eso por el resto de su vida. Entonces, a veces el factor edad nos permite, perdón, se nos interpone en ese proceso de hacer algo. ¿Sí? Y entonces decimos, ay, no, la verdad es que yo ya no estoy para esos trotes. Yo ya no estoy para ese tipo de cosas, la verdad. Yo ya no, ¿no? En este momento de mi vida y con la edad que tengo, la verdad, ¿para qué me voy a poner en eso? Y realmente es algo que queremos y que las personas quieren. Pero nada más ese pensamiento, ese pequeño enemigo de pensar en nuestra edad, nos hace pensar, no, yo ya no. ¿Para qué voy a estudiar una carrera? A estas alturas de mi vida, ponerme a aprender yo y hacer algo totalmente diferente a lo que hacía, no, yo para qué me voy a poner en esas. Pero sigo con ese deseo, ¿sí? Sigo con ese deseo, uy, qué rico sería aprender, no sé, aprender a vender, ¿sí? Aprender coaching, aprender liderazgo, aprender, no sé, física cuántica, aprender matemáticas, aprender a tocar un instrumento, ¿sí? Y muchas veces lo que nos decimos en ese momento es, no, con la edad que tengo ya no, ya no. Y es un mito también mucho que con la edad que se tiene, de cierta manera el cerebro ya no aprende de la misma forma que cuando era niño. Y muchas cosas realmente son de persistencia,
¿sí? Creo De que son persistencia. excusas también. Ah, bueno, sí. Ahí Muchas están las veces, excusas también, muchas en veces ese pasa eso. enemigo. Nos justificamos, ¿sí? Entonces, aparte de la edad, ya pensamos es que, no sé, yo no soy bueno para eso. ¿Quién dijo que yo podía cantar? ¿Quién dijo que yo podía dedicarme a la música? ¿Quién dijo que yo podía dedicarme a la actuación? ¿Quién dijo que yo podía dedicarme a las ventas? ¿Sí? ¿Quién me dijo que yo podía hacer eso? ¿Sí? Y menos con la edad que tengo, ¿sí? No, Claro, es peor. y No, a menos. esta, sí, menos con la edad que tengo, ¿no? Entonces, ese pequeño problema o ese pequeño enemigo que tenemos realmente es de pensar que con la edad que tenemos ya no podemos hacer algo. Y realmente ni siquiera se intenta, ¿sí? Entonces la invitación a través de estos tres enemigos, que es pensar que la solución la tienen los demás, que yo no necesito aprender nada más, que la edad es un factor determinante para hacer algo, es que los pongamos en duda, ¿sí? Que los pongamos en duda ¿con quién? Pues con nosotros mismos. ¿Con quién más? Tal cual. ¿Sí? Con nosotros. Que al final los pongamos en duda y que eso nos permita aprender y desaprender de la manera en que nosotros queramos. ¿Qué es lo que quiero desaprender hoy? ¿Qué es lo que sí quiero aprender? Y que vamos por ello al final. Entonces, quiero compartir una frase que me gustó mucho y es que el día tiene 24 horas y eso pues no se puede cambiar, ¿cierto? Pero lo que sí podemos mejorar es cómo invertimos ese tiempo, cómo desarrollamos nuestra energía y cómo aplicamos el conocimiento, ¿sí? ¿Cómo estamos aplicando esto que escuchamos hoy? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra propia vida? ¿Cómo lo vamos a hacer vivo? Que es lo que les hablé también a lo largo del programa. ¿Cómo lo vamos a hacer vivo? Para que no se quede en algo meramente intelectual. Y qué bonito escuchar acerca de cómo aprender y desaprender, sino es cómo lo vamos a aplicar, cómo nos vamos a dar cuenta de esos pequeños enemigos que tenemos, cuáles son esas preguntas que nos vamos a hacer cada vez que nos observemos en esas situaciones que no nos están funcionando, sean de enojo, de frustración, de tristeza, ¿sí? Eso es lo que quiero invitar a todos los oyentes y a las personas que nos ven a través de las redes sociales a que hagan vivo, a que hagan viva la palabra, ¿sí? Que hagan viva esa palabra que acaban de escuchar, estas palabras que acabamos de compartir y que terminen siempre eligiendo, porque ustedes son los dueños de su vida, ustedes son los dueños de su futuro, ustedes son los dueños de su presente, ustedes son los dueños de todo lo que les sucede en cada momento, ¿sí? Y Y es cuando hablo de todo maravilloso. lo que les sucede, sí, cuando hablo de todo lo que les sucede, no me estoy refiriendo a los eventos externos, me estoy refiriendo a lo que les sucede internamente a ustedes, con todo eso que está pasando afuera, ¿sí? De eso son dueños ustedes. Entonces, esa es la invitación hoy para todos los oyentes y que aprendamos y que desaprendamos como queramos también. Hermoso, Faber, gracias, gracias. Hermoso el tema que trajiste, la verdad que te agradezco un montón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cari, y a todos los oyentes por escuchar. Un abrazo desde la distancia, desde acá de Cali, Colombia. Muy contento de poder seguir compartiendo con todas las personas aquí y contigo. Gracias, gracias por darnos tu tiempo y en este espacio tan lindo de todos los miércoles. Seguimos acá, Faber, en Tamar, en la tarde del magazine, para seguir compartiendo la radio. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ti, Cari. Un abrazo para ti. Chao. Chao, chao. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos.